¿Está familiarizado con el trasfondo de Thor en los cómics? Thor, uno de los personajes más icónicos de Marvel, presentó todo un panteón de dioses nórdicos en un universo lleno de superhéroes, y su versión de Asgard, una ciudad avanzada tecnológicamente, ofreció uno de los mundos más imaginativos y coloridos creados por Jack Kirby. En este video te traigo 10 momentos históricos sobre Thor. Durante la Guerra de los Reinos, Malekith retó a Thor a luchar contra él en Stonehenge, donde había levantado una barrera mágica que mataría a sus padres, Odín y Freyja, si alguien más que Thor intentaba atravesarla. Para encontrar una manera de superar el desafío de Malekith, Thor se colgó de Yggdrasil, la raíz del mundo que se arraigaba en el sol. Después de sacrificar su ojo izquierdo y los últimos fragmentos de Mjolnir que poseía, Thor decidió reclutar a su yo mayor y a su yo más joven con los que había derrotado a Gorr, el carnicero de los dioses. Jane Foster, temporalmente transformada en Thor por el martillo reconstituido de War Thor, se unió a ellos. Durante la batalla contra Malekith, que se había empoderado con el simbionte Venom, el dios del trueno se manifestó en el sol, y Thor le ordenó desde la tierra que reformara a Mjolnir. Luego, el martillo cayó frente a Thor y logró levantarlo, habiendo vuelto a ser digno. Thor usó su martillo recuperado para dar el golpe final que derrotó a Malekith. Debido a que demostró ser fundamental para derrotar a Malekith y salvar a Midgard, Odín renunció como padre de todos los asgardianos y nombró a Thor como el nuevo padre de todos y rey de Asgard. Cuando Thor encontró el cadáver del vigilante en la luna, Thor reunió a sus aliados para investigar su asesinato. Durante un enfrentamiento posterior con el asesino, Nick Fury, Thor se quedó sin palabras cuando este usó el conocimiento del vigilante para confirmar sus dudas acerca de la veracidad de las palabras de Gorr, el carnicero de los dioses, quien afirmaba que los dioses son egoístas y no se preocupan por los mortales. Esto hizo que Thor perdiera su confianza en su divinidad y, por ende, su habilidad para manejar Mjolnir. Thor cayó en la desesperación y se convirtió en indigno. Fue en ese tiempo que también perdió su brazo ante Malekith en batalla, y este fue reemplazado por una prótesis hecha de metal Uru. Mjolnir pasó a las manos de Jane Foster, quien se convirtió en la nueva portadora del arma de Thor. Al principio, Thor tuvo conflictos con Jane hasta que aceptó amargamente que el martillo ya no le pertenecía. Sintiéndose indigno de su propio nombre, Thor le cedió su legado a Jane como si fuera una capa, y decidió llamarse simplemente Odinson. Es fácil olvidar que cuando Stan Lee y Jack Kirby crearon el universo Marvel a principios de la década de 1960, ya llevaban 20 años trabajando en cómics. Teniendo eso en cuenta, no es sorprendente saber que el Thor que debutó en Journey into Mystery número 83 no fue la primera vez que Kirby hizo una historia sobre el dios nórdico del trueno. El primer Thor apareció en las páginas de Adventure Comics número 75 de 1938, pero para ser justos, no se puede considerar al Thor que conocemos. En una historia de Kirby y Joe Samman, el Sandman de la Edad de Oro se enfrenta a un ladrón llamado Fairy Tail Fenton, quien se disfraza como el dios del trueno para llevar a cabo robos audaces. Sin embargo, 15 años después, Kirby se acercó un poco más a nuestro Thor con Tales of the Unexpected número 16 de 1957. Una historia de 6 páginas llamada El Martillo Mágico presentaba a Thor con muchos elementos de diseño familiares y una versión de Mjolnir que se parece mucho a lo que Thor aparecería en Marvel a principios de la próxima década. Incluso incluyó un punto de trama que se reciclaría, con el martillo escondido en la tierra hasta que lo encontrara un simple mortal que pudiera aprovechar su poder, aunque en este caso fue encontrado por un villano llamado Baird, quien era todo menos digno. Probablemente, esta es la razón por la cual el verdadero Thor apareció para recuperar a Mjolnir al final de la historia. Pero, ¿sabías el gran giro de la trama en todo esto? Si bien el tercer intento de Kirby con Thor fue un gran éxito en Marvel Comics, esos 2 intentos anteriores se publicaron en DC. Después de descubrir los cuerpos de dioses perdidos desde hace mucho tiempo, Thor se dio cuenta de que un enemigo de su juventud aún estaba vivo, Gorr, el carnicero de los dioses.
Durante su búsqueda para detener a Gorr de matar a todos los dioses, Thor se encontró en un futuro distante donde se reunió con su yo mayor. Con la ayuda de su yo futuro y su yo pasado, que Gorr había esclavizado, el dios del trueno logró evitar que Gorr activara la bomba de Dios que mataría a todos los dioses en todos los tiempos y lugares. No voy a profundizar demasiado en Gorr hoy porque planeo hacer un video de los 10 momentos históricos en el canal. Después de la muerte de Thor, Mjolnir regresó a la Tierra y aterrizó en el desierto. Donald Blake reclamó el martillo, regresando a la existencia después de la muerte de Odín y la ruptura del hechizo que deshizo su existencia. Viajando al vacío, Blake convenció a Thor de que había completado el ciclo de Ragnarök y que si regresaba a la Tierra, podría reconstruir Asgard y restaurar a sus amigos y aliados asgardianos. Resucitado, Thor usó Mjolnir para recrear la capital de Asgard en Oklahoma. Poco después de regresar, Thor encontró al primero de los asgardianos perdidos, Heimdall, y lo devolvió a su verdadera forma. En África, Thor también restauró a los 3 guerreros y los trajo de vuelta. Así, fue trayendo a los asgardianos uno por uno, aunque no encontró a su amada, Sif. Esto se debió a que Loki estaba usando el cuerpo de Sif sin que Thor lo supiera. En la mitología nórdica, el final de todo se conoce como Ragnarök y, por supuesto, en los cómics Thor ha tenido su propia versión del Ragnarök. Esto sucedió cuando Loki se asoció con Surtur usando armas creadas a partir de la misma forja de la que se hizo Mjolnir. Después de la subsiguiente destrucción y muerte de los asgardianos, Thor descubrió que los dioses conocidos como aquellos que se sientan en las sombras habían manipulado a Asgard en el ciclo repetitivo de Ragnarök. Thor los buscó y dio su vida para destruirlos, cumpliendo con el plan final de su padre. La fuerza de Odín, manifestada en forma de un joven asgardiano, felicitó a Thor por su victoria final y le permitió descansar en el sueño de los dioses. La primera ola de cómics de Marvel se destacó por tener personajes con desventajas en sus identidades secretas, lo que los diferenció de su Distinguished Competition. En el caso de Thor, si perdía el control de su martillo durante 60 segundos, volvía a su identidad humana, la del Dr. Donald Blake, un médico discapacitado que trabajaba en su propia práctica con su enfermera y amor platónico Jane Foster. Inicialmente se presentó como un ser humano común que podía transformarse en Thor y acceder a sus poderes y recuerdos. Sin embargo, más tarde se reveló que Donald Blake en realidad no existía, y que su forma humana era solo una herramienta creada por Odín para enseñar humildad a su hijo. Al encerrar a Thor en el cuerpo de un humano y borrar sus recuerdos de ser un dios, Odín esperaba que Thor dejara de ser arrogante y aprendiera a poner las necesidades de los demás antes que las suyas. Y parece que funcionó. En 1983, Walter Simonson asumió el papel de escritor y artista principal de Thor y produjo una serie de superhéroes que ha sido considerada una de las mejores de todos los tiempos. Durante los siguientes 5 años, Simonson redefinió a Thor en todos los sentidos posibles. Eliminó a Donald Blake de una vez por todas, dando a Thor una nueva identidad secreta como Segor Jorgensen, un trabajador de la construcción que era literalmente Thor con gafas, y mezcló la alta fantasía inspirada en la mitología con la acción épica de los superhéroes. Uno de los cambios más duraderos que Simonson hizo fue en su primer número, Thor número 337, donde presentó a Beta Ray Bill. Bill era un extraterrestre con apariencia de cruce entre un humanoide naranja y un caballo esquelético, quien fue elegido para defender a su raza mientras huían de la destrucción de su planeta natal. Un malentendido cósmico llevó a una brutal batalla con Thor, durante la cual Bill levantó a Mjolnir y tomó el poder del dios del trueno para sí mismo. Bill demostró ser digno, y después de que Odín le otorgara su propio martillo, el Stormbreaker, se convirtió en uno de los aliados más cercanos de Thor. Kirby le dieron un giro propio a dioses como Odín, Sif y Boulder, y recrearon mitos antiguos con un toque de ciencia ficción, algo que combinó a la perfección con la afición de Kirby por dibujar tecnología alienígena. Pero no fue todo lo que hicieron, ya que también presentaron nuevas incorporaciones en Tales of Asgard, Fandral el Audaz, Ogun el Severo y Volstagg el Voluminoso, más conocidos como los Tres Guerreros. Prácticamente todo lo que necesitas saber sobre estos 3 personajes está en sus nombres. Fandral es un fanfarrón inspirado en Robin Hood de Errol Flynn, mientras que Ogun era un luchador inquietante que, según Stan Lee, se basó en Charles Bronson.
Volstagg se basó en Falstaff de Enrique V de Shakespeare, un guerrero veterano que a menudo exageraba sus propios logros y que finalmente se reveló que tenía una esposa igual de voluminosa y una docena de hijos. Los tres guerreros rápidamente se convirtieron en los personajes secundarios favoritos de los fanáticos e incluso lograron protagonizar algunas historias completamente centradas en ellos. En 1962, Stan Lee y Jack Kirby decidieron ampliar su universo de superhéroes después del éxito que tuvieron al presentar a los Cuatro Fantásticos el año anterior. Para ello, introdujeron una versión moderna de un héroe mitológico, el poderoso Thor, en las páginas de Journey and the Mystery número 83. La trama de la primera historia sigue un esquema común en aquel entonces: extraterrestres invaden la Tierra con tecnología superior a la nuestra, pero se asustan cuando encuentran a alguien lo suficientemente fuerte como para hacerles frente. Lo interesante es que ese alguien era el Dr. Donald Blake, quien encuentra un bastón escondido en una cueva en Noruega que se transforma en un martillo mágico invencible, convirtiéndolo en Thor. Sin embargo, lo que se suele pasar por alto es que Journey and the Mystery número 83 también presentó a otro personaje que se convertiría en un favorito de los fans décadas más tarde. En la historia de Planeta Hulk de 2006, se reveló que uno de los hombres de piedra que aparecen en esa historia huyó de la Tierra y terminó atrapado en el planeta Sakaar, donde vivió como un gladiador. Korg, con la voz del director Taika Waititi, se convertiría en un personaje muy importante en Thor: Ragnarok. Si te gusta este tipo de videos, suscríbete al canal para no perderte más momentos históricos sobre otros superhéroes.